Wow, wow amigos, qué final hemos tenido en este último episodio de SmackDown del día de hoy, 5 de agosto de 2022. Grandes luchas, grandes historias y sobre todo un tremendo regreso al final que estaremos platicando en este podcast. Los saludo con mucho gusto, bienvenidos a una nueva edición de Enigma Podcast. Ya tenía un rato que no grababa, no subíamos un podcast al canal. Y es que en esta ocasión tengo que platicar con ustedes de el último SmackDown y sobre todo de eh, la última semana en la WWE que ha sido simplemente sensacional bajo el mando ahora, bueno, por lo menos en la parte creativa de Triple H. Y wow amigos, qué cambios, o sea, qué drástico se nota el cambio de cuando estaba Vincent Kennedy McMahon, ahora que está el buen Triple H, eh, se nota a kilómetros, ¿no? Ha sido un giro de 180 grados y se los digo en serio, sin exagerar, no hablando acerca del SmackDown del día de hoy, no recuerdo cuándo fue la última vez, se los digo en serio, que disfruté tanto de un SmackDown como lo disfruté esta noche. Y es que si no tuvieron la oportunidad de verlo, pues se los recomiendo mucho que vayan a checar los highlights o el resumen en YouTube. Y en caso de que sí lo hayan visto, pues sabrán que no estoy exagerando. Fue un muy buen show, muy disfrutable y sobre todo muy pues entretenido. Que al final de cuentas es lo que tendrían que tener todos los programas, ya sean los shows semanales y los pay-per-views de WWE. Tienen que ser entretenidos, porque pues WWE sabemos que su lema es el entretenimiento, ¿no? World Wrestling Entertainment. Eh, qué tremendo trabajo, amigos, ha hecho Triple H, ¿eh? O sea, desde, bueno, la semana pasada, eh, empecemos, ¿qué les parece si con SummerSlam de este año la fantástica lucha de Roman eh, contra Brock Lesnar en ese Last Man Standing y ese spot del tractor? O sea, puta, creo que es algo que ninguno de nosotros había visto nunca en ninguna promoción de lucha libre jamás. Y lo vimos, ¿no? O sea, que un SummerSlam súper entretenido. Luego el lunes pasado en Raw también tuvimos grandes momentos. Y destaquemos principalmente esto, los grandes momentos. Los cambios que ya se notan o se han notado desde el día uno y siguieron notando en el SmackDown del día de hoy bajo el mando de Triple H. Son cosas que definitivamente no hubiéramos tenido con Vince McMahon, ¿vale? Como por ejemplo del lunes pasado en Raw, Tommaso Ciampa, que es el contendiente número uno al título de los Estados Unidos. Eso es algo que podemos estar seguros no iba a ocurrir de ninguna manera bajo el mando de Vince McMahon. Simplemente recordemos dónde estaba Tommaso Ciampa los últimos 2 3 meses con McMahon. Era un Jover. Peor, ni siquiera aparecía en la programación semanal. Hacía una que otra aparición esporádica a veces, eh, atacando a AJ Styles o atacando a X luchador, pero realmente no tenía ninguna maldita relevancia, ¿no? Y ahora no es ninguna coincidencia, eh, uno de los primeros Raws ya con Triple H al mando y es contendiente al título de los Estados Unidos y nos espera, recuerden que se lo estoy diciendo yo, nos espera una gran lucha el próximo Raw entre Bobby Lashley y Ciampa y no duden de que las probabilidades son altas de que veamos a un nuevo campeón de los Estados Unidos. ¿Qué más? Hoy en Raw, perdón, hoy en SmackDown, lo siento, estoy tan emocionado que ya ni siquiera sé cuál fue el show de hoy. Hoy en SmackDown, pues también eh, he notado el cambio, ¿no? Empezando por los Viking Raiders, eh, son
tremendo tag team. Son los que tuvieron la oportunidad de ver su trabajo de ellos en NXT. Sabrán que no exagero cuando digo que son un equipo poderoso. Fueron un equipo dominante, fueron un equipo avasallante. Y por fin están volviendo a hacer eso. ¿Por qué digo volviendo? Porque durante muchos años, bueno, no muchos, 2 años más o menos, casi 3 años, desde que subieron al roster principal bajo la dirección creativa de Vince McMahon, pues no pasó absolutamente nada con los Viking Raiders. Es más, eh, los convirtieron durante un tiempo en unos payasos, o sea, esos segmentos ridículos con el New Day donde pues hacían cualquier tontería. Y desde el día 1 que regresan bajo la tutela de Triple H, regresan a ser ese equipo dominante que eran en NXT y eso me da muchísimo gusto. Y es más, es una rivalidad que me parecía absurda contra el New Day, ahora me parece una rivalidad más que interesante, créanme. Y cuando regrese Xavier Woods, que créanme, va a regresar, pero seguramente no quieren atascar la cartelera de Clash of the Castle, así que es probable que su lucha contra el New Day la vayan a guardar para el pay-per-view del mes de octubre que va a ser Extreme Rules. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Pero qué gusto me da que los Viking Raiders regresan a ser, como dije, ese equipo dominante que fueron en NXT y dejan de hacer el ridículo, que es lo que estaban haciendo con Vince McMahon. ¿Qué más? La lucha por la contendiente número 1 al título de las mujeres de SmackDown, como muchos se habrán enterado, y para los que no lo sabían, Ronda Rousey fue suspendida debido a que atacó, si vieron SummerSlam, recordarán que atacó a un referee, entonces por tiempo indefinido queda suspendida. Entonces hoy en SmackDown se buscó una nueva contendiente número 1 al campeonato que ostenta en este momento Liv Morgan, la cual recibió una reacción, yo diría, un tanto interesante por parte de los fans, ya que, digo, no es tanto de que la abuchearon o así, pero sí le empezaron a gritar, you tap out, ¿no? Tú te rendiste, ¿no? Haciendo referencia obviamente a su lucha contra Ronda Rousey, donde pues efectivamente Morgan se rinde. Pero es interesante a ver cómo Liv Morgan toma esta reacción del público, que poco a poco se va a convertir un poco más hostil. Y digo, a final de cuentas le pasa a todos los grandes campeones. Le pasó a John Cena, le pasó a Seth Rollins, le ha pasado a muchos luchadores. Entonces, le pasó a la misma Ronda Rousey. Entonces ya veremos cómo toma esta reacción del público Liv Morgan, porque pues ella está acostumbrada a siempre ser la favorita, la querida por los fans, ¿no? Entonces una reacción un poquito distinta a lo que está acostumbrada, veremos cómo lo va tomando ella. Y a final de cuentas, ella quería ser campeona, ¿no? Bueno, es parte del oficio, ¿no? No todos los fans te van a aplaudir cada que te presentas. En fin, me desvío del tema. Se buscaba la contendiente número 1 al campeonato femenino de SmackDown. Y aquí es donde de nuevo digo, Triple H es un genio. Porque lo pudiste hacer de la manera más básica o de la manera, yo diría, estúpida en la que Vince McMahon lo estuvo haciendo durante los últimos meses, incluso años, que es una de las tremendas estupideces más grandes que yo he visto, ¿no? Cuando estaba Vince McMahon. Quiere sacar una lucha por el contendiente número 1, esto lo hizo muchísimas veces, lucha por el contendiente número 1, y pones a un contendiente contra el campeón. O sea, ¿cuál es el sentido de hacer eso? O sea, una lucha de contendiente número 1 es, como vimos esta noche en SmackDown, el campeón está en ringside esperando a su oponente y dos o más adversarios se enfrentan para definir entre ellos quién va a retar al campeón.
no meter al campeón dentro de la contienda. O sea, eso es ridículo. Entonces, no sé por qué Vince McMahon lo hizo durante muchísimo tiempo, porque, de nuevo, es absurdo. Esta manera, como lo hizo Triple H, digo, es un genio, ¿no? Porque aparte dijo, a ver, ¿de qué manera puedo eh, incluir a todas las mujeres del roster sin dejar a ninguna fuera? Y se prendió la chispa. Claro, una Gauntlet Match, que es lo que vimos hoy. O también conocida como una lucha de ruleta rusa. Es decir, entran dos, eliminan a una y entra la siguiente. Eliminan a una y entra la siguiente. Y así sucesivamente. Claro, una Gauntlet Match. Y fue, créanme, una de las luchas más entretenidas que he visto en un muy buen tiempo. O sea, yo creo que duró cerca de 18 20 minutos. Que mira, que darle ese tiempo a una lucha en SmackDown no lo vemos muy seguido, ¿eh? Y fue una lucha muy, más que entretenida, güey. Más que entretenida. Me gustó mucho. Híjole, al final parecía que Raquel, sí, tal vez quiero llamarla González, pero se me olvida que ya es Rodríguez. Raquel Rodríguez o González, eh, parecía que iba a ganar y al final es Shayna Baszler la que la termina derrotando en, como dije, en una lucha muy, muy, muy entretenida. Les recomiendo que la busquen en caso de que no la hayan visto. Está súper, súper entretenida esa lucha. Y sí, como dije, es Shayna Baszler, sorprendentemente, la que termina siendo la contendiente número uno al campeonato femenino de SmackDown, por lo que estará enfrentando a la campeona Liv Morgan en el próximo evento, que será Clash at the Castle el próximo 3 de septiembre en el Reino Unido. Esto me sorprendió y me dio gusto para bien, ¿no? Yo sí pensé que iba a ganar Raquel, pero no pasa nada, o sea, ella es aún muy joven y seguramente en el futuro tendrá su oportunidad por el campeonato y será campeona algún día, estoy más que seguro. Pero me sorprendió muchísimo, como les dije, para bien lo de Shayna, porque, a ver, Shayna también lo vimos en NXT, es una excelente competidora, es una excelente luchadora. Fue de las campeonas femeninas de NXT más dominantes que ha habido en la historia. Definitivamente, no fue hasta que llegó Rhea Ripley que la destronó, pero antes de Rhea Ripley no había absolutamente nadie que se pusiera en medio del camino de Shayna Baszler. Y esto también me sorprende para bien porque Shayna, aparte de ser una gran competidora, pues bajo los ojos de Vince McMahon ella no era una campeona. Y por eso es de que estuvo en el olvido durante tanto tiempo. Sí, fue campeona en parejas con Nia Jax, pero pues eso fue irrelevante. Era la época donde pues los campeonatos en pareja de mujeres no valían un cacahuate. Entonces, ¿se acuerdan qué tremendo push tuvo Shayna Baszler a principios del 2020? Cuando subió al roster principal, que tuvo incluso ese feudo con Becky Lynch y retó a la misma Becky por el campeonato en WrestleMania. Y fíjense, es precisamente desde aquel WrestleMania que Shayna Baszler no tiene una lucha titular, o una lucha por un campeonato mundial. Estamos hablando de que son más de 2 años. Más de 2 años que a Shayna Baszler no se le trataba con el respeto que merece. Y bueno, tremenda sorpresa. Liv Morgan contra Shayna Baszler, de pronósticos reservados definitivamente. Y bueno, o sea, otra gran sorpresa. Shayna, la contendiente número uno, es definitivamente algo que no hubiera ocurrido con Vince McMahon al mando. Eh, para cerrar, hay que hablar de, pues precisamente el final de SmackDown, que es lo que a mí me dejó, como dirían nuestros amigos en España, me dejó flipando, tío. Y es que teníamos este segmento donde tendrían un careo, eh, se verían frente a frente el contendiente número uno al campeonato indiscutido Drew McIntyre y el campeón Roman Reigns. Empieza Roman Reigns diciendo una promo acerca de cómo él odia a Brock Lesnar, pese a que lo respeta, lo odia absolutamente. En eso aparece Drew y la verdad no escuché muy bien qué es lo que dijo porque eh,
hay mucha gente en mi casa, entonces no me dejaban escuchar, pero hablando acerca de su próxima lucha en Clash of the Castle. Y en eso, la sorpresa de la noche que, wow, amigos, cómo me dio gusto y que la verdad no la vi venir en ningún momento. Escuchamos una música sombría y empieza y se pone este filtro en blanco y negro y yo dije, no, no lo puedo creer. Y efectivamente sucedió. El regreso de Karrion Kross, el 2 veces campeón de NXT y una de las estrellas con un futuro más prometedor, regresa a la WWE después de, pues creo que ya va a ser un año, ¿no? Justamente va a ser un año de que fue despedido precisamente de WWE. Y wow, o sea, esta no la vi venir, o sea, estos cambios que hace que dices, puta, esto 100% fue obra de Triple H, güey. Eh, en SummerSlam recontrata a Dakota Kai, convence a Io Shirai de que firme con ellos, porque se hablaba de que Io se regresaría a Japón, convence a Io de que se quede, recontrata a Dakota Kai, ahora recontrata a Karrion Kross. ¡Wow! ¡Qué gustazo!, ¿no? Ataca a Drew McIntyre brutalmente y después aparece también Scarlett, a la cual nunca vimos en el roster principal, ¿no? Es la primera vez que vemos en SmackDown a su esposa de Karrion Kross, Scarlett, y un tremendo final, ¿no? Donde Scarlett deja en medio, bueno, en la orilla del ring, el emblemático reloj de arena, apuntando hacia el campeón Roman Reigns, como diciéndole que tu tiempo, la cuenta regresiva empezó y tu tiempo está por terminar. Wow, amigos, la verdad, qué final, qué regreso. No la vi venir en ningún momento. Yo creo que ninguno de nosotros. Un gustazo, la verdad, de que la WWE esté tomando estos. eh, este giro de 180 grados, estos cambios que le vienen muy bien a la compañía. Ya nos hacía falta tener esto, un cambio fresco, ¿no? Algo diferente para bien. Porque no es que me alegre de la desgracia ajena, pero no saben cómo me da gusto de que Vince McMahon ya no esté tomando decisiones creativas en WWE y que esté Triple H al mando. Es algo que veníamos diciendo desde hace un rato. El día que Triple H tome el mando, las cosas van a cambiar para bien y mira, llegó más pronto de lo que nos imaginamos. ¿Vieron SmackDown, amigos? Díganme qué opinan, qué será lo que veremos la próxima semana en SmackDown. ¿Qué veremos en Clash of the Castle? ¿Será que veremos una triple amenaza entre Cross, Reigns y Drew McIntyre? ¿O será que Drew McIntyre se quedará fuera por alguna lesión y será ahora un mano a mano entre Cross y Roman Reigns? Habrá que esperar, ¿no? Como les dije al principio del podcast, tenía rato que yo no disfrutaba tanto de un SmackDown como lo hice el día de hoy. Eh, Aquellos viejos días, ¿no? Yo creo que desde que yo era niño, o sea, no disfrutaba un SmackDown de esta manera, ¿no? Eh, Estos SmackDowns que te dejaban enganchado, ¿no? Con el final. Que realmente decías, wow, no me puedo perder el próximo SmackDown porque quiero saber qué es lo que va a pasar. Quiero saber qué es lo que va a pasar con esta historia. Me acuerdo, por ejemplo, fue por ahí del año 2009, ¿no? Cuando estuvo esta historia interesante, ¿no? Donde el Undertaker supuestamente había abducido, ¿no? A Teddy Long, ¿se acuerdan? Y todos preguntamos, ¿qué pasó con Teddy Long? Cuando que estaba en una limusina y el Undertaker se lo lleva, o sea, estas grandes historias, ¿no? Ahora, pues, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué creen ustedes que sucede en Clash of the Castle? La verdad es que con el poco tiempo que lleva Triple H al mando se ha notado su granito de arena. Y saben qué, amigos, esto apenas ha comenzado y lo mejor definitivamente está por venir. Yo lo dije antes, si Triple H logra hacer del main roster la mitad de bueno de lo que fue NXT, joder, nos esperan
buenos meses y buenos años bajo el mando del buen Paul Triple H Levesque. En fin, amigos, esto es todo por esta ocasión. Solo les quería compartir mi opinión acerca de los cambios que hay actualmente en WWE, nuestras primeras semanas con Triple H al mando, y mi reacción del SmackDown del día de hoy, 5 de agosto. Díganme ustedes qué opinan, ¿vieron SmackDown o no lo vieron? ¿Qué opinan del regreso de Karrion Kross? Em, y qué esperan del futuro de la WWE. No olviden suscribirse para más contenido y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.